Hola a todos, bienvenidos a este tema que es referido a la parte del cálculo de probabilidades, ya es el segundo tema. El contenido de todo este material ya se encuentra montado en el aula virtual en su totalidad, y la idea de estos tutoriales es tratar de explicar algunos aspectos que hay que tener claro a la hora de abordar la parte de los ejercicios. En un primer lugar, antes de entrar en detalle con el cálculo de probabilidades y todos estos elementos, es bien importante destacar que hay que tener ciertos conceptos claros referidos al cálculo de las probabilidades, y están montados en esta aula virtual. El primero de ellos es el referido a lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio no es más que un ensayo en la cual se conocen por adelantado todos los posibles resultados, mas sin embargo no se puede conocer con precisión el resultado de un ensayo en particular. Estos experimentos aleatorios acá son bastante importantes porque el cálculo de las probabilidades y toda la parte probabilística de estadística está basado en experimentos aleatorios. El ejemplo clásico de un experimento aleatorio es el lanzamiento de un dado, que viene sabido que sabemos cuáles son los posibles resultados, no sabemos con exactitud cuál de ellos va a salir. Un experimento aleatorio tiene asociado con él lo que es un espacio muestral, y un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. En el caso del dado, el experimento aleatorio es el conjunto de todos los enteros conformados del 1 hasta el 6, ambos inclusive. Entonces, a ese conjunto que es de resultados posibles, lo que nosotros denominamos espacio muestral. Entonces, con ese concepto de lo que es un experimento aleatorio y un espacio muestral, entonces nosotros empezamos a calcular o a abordar ciertas características. Por ejemplo, nosotros podemos calcular las características de un evento, la probabilidad de ocurrencia de un evento cualquiera. Y los eventos no son más que subconjuntos del espacio muestral. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado yo puedo decir, que defino el evento A como que el número sea par. Bueno, entonces el subconjunto A, lo voy a denominar A, son los enteros que van del 2, el 4 y el 6. Entonces, yo puedo definir un experimento aleatorio, genero un espacio muestral, y ese espacio muestral, en base a ese espacio muestral, yo voy a definir subconjuntos. Y los subconjuntos no son más que eventos asociados a ese espacio muestral. Ahora bien, cuando ya tengo claro lo que es el experimento aleatorio y el espacio muestral, hay un concepto bastante importante que es lo que se llama la probabilidad. Acá en este material, antes de entrar en detalle, yo les puedo decir de alguna manera que la probabilidad de un evento cualquiera, ¿verdad?, es la probabilidad de ocurrencia de un subconjunto o de un evento. En ese sentido, entonces yo puedo calcular la probabilidad tal como se refiere acá la definición. Si un experimento aleatorio puede resultar de n formas distintas, ¿verdad?, e igualmente probables, y si exactamente r de ellas corresponden al evento A, entonces la probabilidad de cualquier evento A se define como el cociente de r entre n, donde r es el total de puntos muestrales que pertenecen al evento A, ¿verdad?, y n es el total de puntos muestrales que contiene el espacio muestral. En base a esta definición, que es la definición clásica y es la definición de la frecuencia relativa de la probabilidad, yo puedo definir algunas características, tales como, dado un experimento aleatorio, se genera un espacio muestral, defino un evento cualquiera, entonces yo puedo decir, la probabilidad es un número que se encuentra entre 0 y 1. Mientras más cercano esté a 0, es muy poco probable que ocurra, y en la medida que se acerca a 1, es muy probable que ocurra. Otra característica de las probabilidades es que la probabilidad del vacío es igual a 0. Es decir, la probabilidad del subconjunto vacío, del conjunto vacío, o sea, el conjunto vacío no es más el conjunto que carece o no tiene ningún punto, es igual a 0. Esto en términos de probabilísticos también se denomina lo que es el evento imposible, ¿sí? Y la contraparte, que es la probabilidad de omega, siendo omega
el espacio muestral es igual a 1, es decir, lo que se llama un evento seguro. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Entonces dice lo del el lanzamiento de un dado, ¿verdad? Son todos los enteros del 1 al 6 y la probabilidad de que ocurra cualquiera de esos números en un lanzamiento de un dado es igual a 1. En base a esto, ya tenemos claro, o ya tenemos un enfoque de lo que es la probabilidad y cómo se calcula, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener algunas técnicas de conteo de puntos muestrales. Antes de entrar en detalle con esas técnicas de puntos muestrales, les comentaba yo acerca de este ejemplo. Me retrocedo un momento para acá. Les comentaba que si yo defino el evento dado, si yo defino el experimento del lanzamiento de un dado, ¿verdad? Y yo definía el evento A como que el número salga par, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los puntos muestrales que pertenecen al evento A? 2, 4, 6, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero calcular la probabilidad de que un número salga par, ¿sí? Debería ser el cociente 3 entre 6, donde 3 es el conjunto del número de puntos muestrales del evento A y 6 es el número de puntos muestrales del espacio muestral en su totalidad. Entonces, la probabilidad de que salga un número par, ¿verdad?, está marcada como el cociente de 3 entre 6. Casos, es lo que se dice, casos que pertenecen al evento A entre casos de casos posibles que contiene el espacio muestral. Ahora bien, cuando yo defino ya lo que es un experimento aleatorio, ¿verdad?, muchas veces a nosotros nos interesa contar el número de puntos muestrales, porque para el cálculo de las probabilidades ese va a ser un elemento suficiente para calcular la probabilidad de cualquier evento. Por ejemplo, estos ejemplos, el ejemplo que yo les coloco acá del lanzamiento de un dado es un experimento relativamente sencillo en el sentido de que yo conozco muy fácilmente cuáles son los elementos del espacio muestral, pero no todos los experimentos son así. Hay experimentos cuyo espacio muestral es tan grande que listarlos de forma sistemática es un poco engorroso. Entonces en esos casos me bastaría a mí con conocer el tamaño del espacio muestral. Entonces para eso nosotros contamos con una serie de técnicas, dentro de las cuales está la regla de la multiplicación, las combinaciones y las permutaciones. La regla de la multiplicación me dice, y eso está dentro de las definiciones del aula virtual, me dice que si un evento puede ocurrir de n sub 1 formas, y para cada una de esas n sub 1 formas ocurre otro experimento de n sub 2 formas, y así sucesivamente hasta llegar a n sub k formas, entonces el número de formas posibles que puede ocurrir ese evento será la multiplicación de n sub 1 por n sub 2 por n sub 3 por n sub k. Esa es la primera regla de conteos de puntos muestrales, regla de la multiplicación, ¿verdad? Otros elementos que están acá de regla de conteos de puntos muestrales son los que se refieren a las combinaciones y permutaciones. Pero antes de entrar de lleno dentro de ello, nosotros vamos a hacerlo lo que es la técnica de los números factoriales. Y aquí hay una especie de ejemplo. Entonces me dice acá de cuántas formas diferentes se puede escribir el número 1, 2, 3, 7, 6, 5, ¿verdad? Es decir, cuántas formas posibles. ¿Cuántos números tenemos acá? 2, 4, 6, ¿verdad? El único, la forma que se pueden escribir estos números de forma distinta sería haciendo el producto de 6 factorial, ¿verdad? Este 6 factorial lo que hace es de alguna manera cambiar la posición de al menos uno de ellos, porque fíjense que de esta secuencia tal cual como está acá, 1, 2, 3, 7, 6, 5, si yo cambio la posición de al menos uno de ellos, la secuencia va a ser totalmente distinta, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando estoy haciendo la jerarquización con el orden y el número de elementos es igual al número de posiciones, va a ser n factorial. Una forma bien didáctica de visualizar esto es que cada número, visualizarlo como una especie de gavetero, donde cada número va a tener en sí una posición.
en particular. Ahora bien, si aquí hay una variabilidad, una variación de ese planteamiento, dice, ¿de cuántas formas se pueden acomodar 10 personas en una fila? Bueno, la respuesta sería 10 factorial, ¿verdad? Ahora bien, ¿de cuántas formas se pueden acomodar si 3 personas quieren ir juntas? ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago una secuencia posible, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí tengo 7, ¿verdad? Y estos 3 que deben estar juntos, lo tomo como un solo elemento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, simplemente voy a ver cómo voy a permutar 8 objetos, ¿verdad? ¿Cómo voy a permutar 8 objetos? Recuerden que aquí hay 7 y tomando este como uno solo sería el octavo, ¿verdad? Pero también hay que considerar las formas distintas en la que este objeto, que en un principio es un objeto único, pueden permutar dentro de forma interna. Es decir, que en ese sentido la respuesta sería 8 factorial, ¿verdad? Por 3 factorial, que es la forma como se está moviendo de forma interna acá, ¿sí? Ok, si aquí está la parte del complemento, y si las 3 del ejemplo anterior no quieren ir juntas, bueno, simplemente lo saco por el complemento de la definición, que sería 10 factorial, ¿verdad? Menos 8 por 3 factorial, 8 factorial por 3 factorial, ¿sí? Esto que está acá tiene una característica, y esa característica es que los elementos no se repiten, ¿sí? Entonces, en este sentido, si yo quisiese buscar dentro de la bibliografía, tendría que buscar algo así como muestras ordenadas sin repetición, ¿sí? Ahora bien, eso es lo que la aclaratoria que les hace acá. La permutación anterior no puede ser usada para arreglar este tipo de letras o este tipo de secuencia, ni tampoco esta, puesto que en estas secuencias los elementos se repiten. Entonces, ahí tendría que considerar otro elemento. Ahora bien, ya yo les estoy hablando de permutación, pero entonces si ya yo quiero introducir un concepto formal de lo que es una permutación es más que una secuencia de elementos en la cuales jerarquiza o importa el orden, ¿sí? Entonces, basta con que cambie la posición de al menos uno de ellos para que la secuencia sea considerada una secuencia distinta, ¿sí? Cuando yo digo que cambien al menos uno de ellos, eso implica que puede cambiar uno o más, ¿sí? Entonces, eso es lo que se requiere acá. En las permutaciones, cuando yo hablo de permutaciones, estoy jerarquizando el orden, ¿sí? Y si cambio la posición de al menos uno de ellos, o basta con que cambie la posición de uno de ellos para que yo diga que el arreglo o la secuencia es distinta. Ok, aquí hay la combinación o la definición formal de lo que es una permutación, ¿verdad? Esto se llama permutaciones de n, permutaciones en un grupo de n, permutaciones del grupo n en tamaño r, ¿sí? Donde r es menor que n. ¿Por qué es menor o igual? ¿Sí? Porque aquí debería ser, si yo estoy agarrando subconjuntos de tamaño r, no puedo agarrar mayor a n, porque sería un total error. Si yo tengo un conjunto de 10 y quiero formar permutaciones de grupo 3, ¿verdad? No puedo formar mayor a 10, porque sería un error. No puedo formar permutaciones de objetos que sean mayor al tamaño del conjunto de arreglos total. Entonces aquí hay una especie de pequeño de ejemplo. Dice, ¿cuántos grupos diferentes de 3 letras se pueden formar a partir de 8 letras distintas del abecedario? ¿Verdad? Entonces sería permutaciones de 8, ¿verdad? En grupos de 3. Y está dada por la expresión 8 factorial sobre la diferencia de 8 menos 3 factorial. Para este caso particular se podrían formar 336 grupos diferentes de letras, ¿verdad? Aquí hay otro concepto que son las permutaciones circulares, que son las que tratan de acomodar objetos en un círculo o circuito cerrado. Nosotros no vamos a hacer énfasis en estas permutaciones circulares, ¿verdad? Voy con la otra definición, que es el permutaciones, y entiéndase por mutaciones, arreglos
de objetos donde importa el orden, donde sí se pueden repetir. Entonces formalmente dice, el número de formas en que se puede arreglar o acomodar n objetos, donde n1 son de una forma, n2 son de otra forma, y en su caso son de una késima forma, sería por la expresión que ustedes tienen acá, n factorial sobre el productorio de los factoriales de cada uno de los subgrupos. Una característica o una restricción que hay que tener en cuenta en este tipo de fórmulas es que la sumatoria de los n sui, entiéndase por los n sui todos los elementos que están abajo, tiene que ser igual a todos los elementos de la población. Entonces, aquí está el ejemplo clásico de cómo se puede escribir el número de cédula. Y hay un caso bien particular acá. Dice 19.894.077, ¿verdad? ¿De cuántas formas se puede escribir este número de cédula? Bueno, ¿cuántos elementos tengo en el arreglo? 2, 4, 6 y 8. Ese sería 8. Ahora bien, tengo que preguntarme, ¿cómo se descompone este 8? Bueno, se descompone con 2 7, ¿verdad? 2 9, un 0, un 1, un 4 y un 8. Si yo sumo todos estos elementos que yo tengo acá, tiene que ser igual a 8. 2 más 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿de cuántas formas se puede escribir este número de cédula? De 10.080 formas. Entonces estoy haciendo uso de muestras ordenadas con repetición. ¿Sí? Yo aquí pudiese jugar. Empiezo a jugar, bueno, ¿de cuántas formas se puede escribir tu número de cédula? 10.080 formas, ¿verdad? Yo pudiese preguntar aquí, bueno, de esas 10.080 formas, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número o de que termine en un número par? Bueno, tendría que ver cuáles son los números pares acá, en este caso sería el 8 y el 4, ¿verdad? Fijo esas posiciones y empiezo a permutar las restantes, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas formas se puede terminar en un número par? Bueno, fijo el 8 en la última posición, ¿verdad? Veo cómo pueden permutar las demás y después fijo el 4 en la última posición y veo cómo pueden permutar el resto, ¿sí? Ok, ahora bien, tienen que tener cuidado con ese tipo de preguntas porque yo puedo jugar con el cálculo de las probabilidades de cada una de ellas. Y si es para el cálculo de las probabilidades, simplemente si ya tienen acá los elementos que forman el espacio muestral, yo digo, bueno, ¿de cuántas formas puede terminar en 7? Bueno, fijo el 7, calculo la demás y entonces va a ser el cociente de lo que yo esté calculando sobre 10.080, ¿verdad? Y va a ser una probabilidad porque el subconjunto que yo les mande a preguntar va a ser de alguna manera un número menor a este, ¿sí? Ok, el otro concepto, eso es lo que les acabo de mencionar, son las permutaciones. Repito, permutaciones según esta fórmula que yo tengo acá, ¿verdad? Permutaciones con repetición, que es lo que yo tengo acá, y ahora voy con las combinaciones. Si yo había dicho que una permutación es cualquier arreglo que se puede formar un conjunto de elementos cambiando la posición de al menos uno de ellos, es decir, jerarquiza el orden, en las combinaciones no hay jerarquización del orden. En ese sentido yo puedo decir que una combinación es una especie, una combinación es una secuencia de elementos donde no importa el orden de posición de cada una de ellos, y simplemente una combinación se va a diferenciar de la otra cuando varíen en al menos un elemento. Es decir, la secuencia 1, 2, 3 es igual a la secuencia 2, 3, 1, ¿sí? Ahora bien, tiene los mismos elementos, no me importa en qué orden salieron. Ahora la secuencia 1, 2, 3 es distinta a 1, 2, 4 porque está variando en al menos un elemento, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que en las combinaciones o muestras ordenadas, perdón, muestras no ordenadas sin repetición, no me importa el orden, sino simplemente me va a importar cómo cómo están compuestos cada uno de sus elementos, ¿verdad? Entonces, cuando un ejemplo clásico de las combinaciones, cuando yo digo, mira, tengo un grupo de 10 estudiantes, ¿verdad? Y quiero formar un comité de 2 personas para organizar la fiesta de fin de año.
¿De cuántas formas se pueden conformar dicho comité? En ese caso sería las combinaciones de 10 en grupo de 2, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo dentro del comité, y voy a contextualizar en un aspecto muy particular, si yo digo dentro del grupo de 10 quedó Pedro y María en el grupo, es el mismo grupo que hubiese salido María y Pedro, ¿sí? Ahora bien, si yo digo Pedro y José, es una combinación, es un grupo distinto a Pedro y María. Entonces no me va a importar el orden como salga en una combinación sin repetición. Ahora bien, aquí están los aspectos, los tres aspectos generales de cuáles son los puntos de conteo, los elementos de conteo, de muestreo, ¿verdad? Tengo cuando se escogen R objetos de un total de N con reposición, o se lanza un objeto que tiene N lados, un número R de veces, que acá el caso es el dado, pues. El total de puntos muestrales que posee el espacio muestral, en ese caso va a ser N elevado a la R, ¿verdad? Cuando yo tengo la jerarquización del orden y sin repetición, serían permutaciones de N en grupos de R, ¿verdad? Y cuando yo quiero jerarquizar sin orden y sin reposición, serían las combinaciones de N en grupo de R. Ok, eso con respecto a las técnicas con puntos muestrales. No olviden que también hay que tener en cuenta la regla de la multiplicación, que fue la que yo le mencioné en un principio de este tutorial. Ahora entonces acá a manera de ilustrar los conceptos, les presento acá un pequeño ejemplo, y es el respecto al referido al dado, pues. El ejemplo dice así: se lanza un dado 6 veces y determina la probabilidad de los siguientes eventos, ¿verdad? Sabemos que en el denominador es 6 a la 6, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo lanzo un dado 6 veces, en el primer lanzamiento, ¿cuántos puntos tengo? 6. En el segundo voy a tener 6, en el tercero voy a tener 6, y así sucesivamente hasta llegar al sexto. Entonces el número de puntos muestrales sería 6 elevado a la 6, ¿verdad? Ahora bien, que aparezca 6 veces el número 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Calculo un evento cualquiera y veo cuántas veces puede ejecutarse. En este caso, que aparezca 6 veces el número 1 es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque es un solo evento. No hay dos formas que aparezca el número 6 veces, ¿verdad? El número 1 6 veces. Entonces la probabilidad de ese evento A va a ser casos favorables, es decir, un solo elemento, entre casos posibles, que sería 6 a la 6, ¿verdad? La otra pregunta es la probabilidad que aparezca repetido 6 veces cualquier número del dado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tendría que calcular la probabilidad de un evento cualquiera, por ejemplo, que aparezca repetido 6 veces cualquier número del dado, ¿verdad? Tengo que calcular la probabilidad de que sea 1, que ya la sé, pero también la puedo calcular la probabilidad de que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5 o que sea 6. En ese sentido, la probabilidad de ese evento sería 6 sobre 6 a la 6, ¿sí? Ese no está acá. Esta probabilidad sería 6, ¿verdad? Porque hay 6 elementos a favor: que aparezca el 1, o que aparezca el 2, o que aparezca el 3, o que aparezca el 4, o que aparezca el 5, o que aparezca el 6. Es decir, tengo 6 puntos muestrales, ¿verdad? Entonces, esa probabilidad sería 6 dividido entre 6 a la 6. La pregunta, el evento C, que aparezcan los 6 números del dado, ¿verdad? En este caso sería, calculo un evento cualquiera, ¿verdad? Que sería el más sencillo, y luego lo que tengo que ver, cómo pueden permutar cada uno de ellos. Entonces en ese sentido serían 6 a la 6, 6 factorial, perdón, sobre 6 a la 6. Entonces, estos sí se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo desarrollen, y lo aclaramos en las dudas que puedan tener. El evento de que aparezca repetido cada número par, ¿verdad? Que aparezca repetido cada número par, o sea, que aparezca el 2, que aparezca el 3, perdón, que aparezca el 2, que aparezca el 4 o que aparezca el 6, ¿verdad?
Que los pares salgan en los 3 primeros lanzamientos y los impares en los 3 últimos. Bueno, lo que tengo que hacer es una especie de gavetero. Veo un ejemplo particular y después veo cómo pueden permutar cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces estos se los voy a dejar a ustedes para que los resuelvan, los que no están resueltos acá, y podamos aclarar las dudas cuando ustedes la tengan o visualicen el material. Aquí hay otro ejemplo, y es referido al lanzamiento de una moneda 10 veces, y determine las siguientes probabilidades, ¿verdad? Que aparezcan 4 caras, ¿verdad? Entonces empiezo aquí ya está jugando el hecho de los muestras ordenadas con repetición, ¿sí? Entonces, que aparezcan 4 caras, calculo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Y luego veo cómo pueden permutar cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el elemento acá? 2 a la 10 en el denominador, o sea, 2 a la 10 sería la cantidad de elementos que contiene el espacio muestral, ¿verdad? Y arriba, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, muestras ordenadas con repetición. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 10. ¿Y de cómo se desglosa ese 10? 4 de un tipo, que son las caras, y 6 del tipo de sello, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo empiezo a jugar. Que aparezcan 3 caras, pero no juntas, o sea, que aparezcan intercaladas. Calculo cara, sello, cara, sello, cara, sello, y lo demás sería sello, ¿verdad? Cara, sello, cara, sello, cara, sello, ¿verdad? Y tendré que ser, no, las demás tendrían que ser sello. Bueno, calculo la primera secuencia, ¿verdad? Calculo la primera secuencia y después luego veo cómo van a estar permutando juntas. Recuerden que esa también es una muestra ordenada, pero en este caso con repetición. Que aparezcan 4 caras, esa ya está resuelta acá, ¿verdad? Y que aparezcan 7 sellos, calculo una de ellas o desarrollo un espacio muestral de ellas y luego veo cómo pueden permutar cada una de ellas con respecto al espacio muestral. Eso es todo con respecto a la parte de conteos de puntos muestrales, y le destaco que tengo la regla de la multiplicación, permutaciones, combinaciones y permutaciones con repetición. Nos vemos en el próximo video. Saludos.